No era frialdad. Era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba lo suficiente, se volvía parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies tocaban el suelo por la mañana. En los áridos confines de Arizona, la tierra misma parecía un espejo de su alma, vasta, implacable, y con secretos enterrados bajo una eternidad de polvo y sol. John, de unos 35 años, no solo trabajaba la hacienda, era parte de ella. Cada surco en su frente un mapa de las sequías pasadas. Cada callo en sus manos, un testamento a la obstinación de la arcilla. ¿Podía un hombre ser tan indómito como la tierra que pisaba? ¿O estaba destinada a doblegarlo? Desde el primer rayo de luz que perforaba el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras salvajes, John se movía con la precisión de un engranaje bien aceitado. Las botas levantaban el polvo rojizo en cada paso hacia el pozo. El crujido de la bomba una banda sonora familiar para su despertar. Arar la tierra, reparar las cercas, cuidar del poco ganado que resistía el calor inclemente. Cada tarea era un ritual, una conversación sin palabras entre él y su dominio. La fatiga era una compañera constante, una presencia silenciosa que no le molestaba, pues en su abrazo encontraba una extraña forma de paz, una justificación a su existencia aislada. La tierra no era para John un simple pedazo de propiedad, era una extensión de sí mismo, un lienzo áspero donde se grababan su sudor y sus silencios. Era dura, sí, resistente hasta la médula, pero poseía una belleza ruda, casi mística, que solo aquellos que se atrevían a vivir en sus entrañas podían comprender. Las grietas en el suelo reseco hablaban de la sed que él mismo sentía a veces. Las rocas antiguas parecían contener la sabiduría de generaciones. Sus ciclos implacables de calor y breve, preciosa lluvia, le recordaban la futilidad de resistir lo inevitable y la necesidad de adaptarse, de ser como ella, resiliente. Su soledad, a ojos extraños, podría parecer una condena, pero para John era una elección cuidadosamente forjada. No la temía. De hecho, la abrazaba como un viejo amigo que no pedía explicaciones ni exigía compromisos. El silencio como una jaula dorada no era una prisión, sino un santuario donde las voces del mundo exterior no podían alcanzarlo, donde los fantasmas del pasado permanecían en las sombras, apenas susurrando. Había construido paredes invisibles alrededor de su corazón, tan fuertes como las de adobe que levantaba para sus animales, protegiendo un interior que pocos, si acaso alguno, habían llegado a conocer. La hacienda, legada por su abuelo, era más que un hogar. Era el epicentro de su universo, una isla de trabajo y sudor en un océano de arena. Pero esa herencia no solo traía consigo tierras y ganado. Arrastraba un peso ancestral, una sombra silenciosa que se cernía sobre el rancho como el halcón sobre su presa. La deuda de sangre, un eco lejano de promesas rotas y acuerdos no cumplidos con la tribu apache de las cercanías, no era algo que John hablara, pero era parte de la piedra angular de su existencia, un compromiso no verbal con un pasado que prefería ignorar, pero que cada puesta de sol en el desierto parecía susurrarle al oído. El aire era un horno al mediodía, un aliento ardiente que se aferraba a la piel y secaba la garganta. Por la noche, el frío mordía, recordándole la vastedad y la indiferencia del mundo más allá de sus cercas. Las noches estrelladas eran un manto pesado de infinitud, y la luna, una guardiana silenciosa de sus pensamientos más íntimos, de las preguntas sin respuesta que a veces se atrevían a emerger de la quietud. Este paisaje, tan desolado como majestuoso, no era solo su hogar, era su confidente, su maestra, un reflejo implacable de la dureza que había adoptado para sobrevivir, pero también de la silenciosa fuerza que habitaba en su interior. La rutina diaria de John era una repetición casi sagrada, una danza ancestral con los elementos. El sol que ascendía y se ponía
era el único reloj que necesitaba, sus ciclos marcando el ritmo de una vida sin grandes expectativas, sin sorpresas, una vida predecible en su austeridad. Había una paz en esa monotonía, una certeza que lo anclaba a la tierra, a la seguridad de lo conocido, pero incluso el desierto, con toda su previsibilidad, ocultaba sus propias tempestades, sus cambios repentinos. Y a veces, una paz demasiado duradera era simplemente la calma antes de la tormenta, la falsa quietud antes de que el mundo decidiera cambiar su curso. ¿Podía esa tranquilidad, forjada en el aislamiento y el trabajo incesante, sostenerse para siempre ante el implacable paso del tiempo? ¿Podía un hombre vivir solo con la tierra como única compañera, ignorando los ecos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado? El desierto había moldeado a John. Sí, pero el desierto también era un lugar de encuentros inesperados, de verdades que la arena solo cubría temporalmente. Y a veces, su tormenta más devastadora llegaba en forma de una mirada, una que irrumpía en el santuario de su soledad, exigiendo un precio que el silencio no podría pagar. El silencio, antes su aliado, se había convertido en una barrera infranqueable, resonando con historias no contadas y prejuicios arraigados. La rutina de John, un sendero bien hollado de previsibilidad, era un escudo contra el desierto impredecible. Pero el desierto, astuto y cruel, a veces presentaba sus propias irrupciones, no en forma de una tormenta de arena, sino en una perturbación más sutil y profunda. Fue el susurro de una rama rota, un sonido fuera de lugar en la sinfonía monótona de la hacienda, lo que primero perforó el santuario de su concentración. Al levantar la vista de una cerca que reparaba, su mundo, antes ordenado y previsible, se encontró con una figura que, como un espejismo en la vastedad del Arizona, no debería estar allí. La intrusión era tan inesperada como un oasis en pleno sol, y su presencia misma era una pregunta sin respuesta en el silencio. Ella estaba allí, al borde de su visión, una silueta recortada contra el sol abrasador. Una mujer apache. No era una visión de debilidad, a pesar de la cojera evidente en su paso y la forma en que una mano se aferraba a su costado, tiñendo la tela de un oscuro carmesí. Su dignidad era un manto invisible, más imponente que la herida que la afligía. Sus ojos, profundos como las sombras de los cañones al atardecer, no suplicaban, sino que afirmaban una presencia. Era una irrupción de lo desconocido en lo familiar. Una grieta en el muro de su soledad autoimpuesta que John, en su obstinación, aún no sabía cómo reparar, ni si quería hacerlo. La tensión en el aire era tan palpable como el calor del desierto, un puente invisible de desconfianza tendido entre ellos. John, con la mano aún en el alambre de espino de la cerca, no se movió. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable de la supervivencia, luchaba por procesar esta anomalía. ¿Qué quería ella? ¿De dónde venía? Las preguntas se agolpaban, pero no había lenguaje compartido que pudiera formularlas. Ella, a su vez, lo observaba con una mezcla de cautela ancestral y una fuerza silenciosa que negaba cualquier victimismo, cualquier petición de clemencia, como si el propio desierto le hubiese otorgado una resistencia indomable. Fue el goteo constante del carmesí oscuro sobre la tierra reseca lo que finalmente rompió el impas de su inacción. John, a pesar de sí mismo, no podía ignorar la evidencia de su vulnerabilidad, una mancha viva contra el lienzo monótono de su existencia, una que manchaba también el orden inmaculado de su rancho. No era caridad lo que sentía, sino una especie de obligación áspera, una respuesta primal que su razón intentaba reprimir, pues la brutalidad del desierto exigía a veces un respeto a la vida, incluso a la de una extraña. Con un gruñido casi imperceptible, más para sí mismo que para ella, dejó sus herramientas. Se acercó con pasos medidos,
cada movimiento cargado de una relutancia palpable. No había palabras, solo gestos cautelosos, un lenguaje universal forjado por la necesidad. Ella, observándolo como un halcón a su presa, permitió su proximidad, su mirada nunca abandonándolo, ni una sola vez, al ofrecerle una mano, no para ayudarla a caminar, sino para indicarle la dirección de su casa. Sus ojos se encontraron. En ese instante fugaz, el abismo cultural y lingüístico entre ellos era inmenso, tan vasto como el horizonte, pero una chispa de entendimiento, cruda y sin refinar, pareció encenderse, nacida de la necesidad más básica y la aceptación mutua de una realidad ineludible. El silencio que los envolvía ya no era solo una barrera, se estaba transformando, instante a instante, en un nuevo lenguaje. Era un dialecto de miradas, de posturas, de la forma en que el viento movía el flequillo sobre sus ojos cansados, de la tensión en los músculos de John, al intentar ser un anfitrión, a su pesar. John, un hombre de pocas palabras incluso en su propio idioma, se encontró leyendo los mensajes no verbales de ella con una intensidad que no recordaba haber empleado antes. Cada titubeo en su respiración, cada contracción de dolor en su rostro, se grababa en su mente, forzándolo a una forma de empatía que su vida solitaria había mantenido a raya. La casa de John, antes un refugio contra el mundo, se convertía ahora en el epicentro de un experimento silencioso, un nuevo tipo de frontera. Mientras John, con su habitual torpeza renuente, intentaba encontrar algo para limpiar y vendar su herida, ella, sentada en el umbral de su porche, lo observaba. No era una simple mirada de gratitud o dolor, era una contemplación profunda, penetrante, como si sus ojos pudieran ver más allá de la aspereza de sus manos, de la barba descuidada, del ceño fruncido que era casi una constante en su rostro. ¿Qué buscaba ella en esos ojos de un azul tan distante como el cielo de la mañana? ¿Qué había visto en la rigidez de su espalda, en el ritmo de su respiración, que él mismo aún no había descubierto en la silenciosa geometría de su existencia? Su mirada, cargada de la sabiduría de su pueblo, sugería que para ella, John no era solo el ranchero solitario, sino un eslabón en una cadena mucho más antigua, una que la deuda de sangre había mantenido viva. El silencio entre ellos se extendía, denso como la bruma matutina que se arrastraba por las cañadas. Dentro de la austera casa de John, la Apache, cuya presencia seguía siendo un misterio sin nombre, se había acomodado en un rincón, observando cada movimiento del ranchero. Sus ojos, profundos y sin concesiones, eran como dos orbes de ónix que absorbían y analizaban, sin revelar lo que veían. John, por su parte, se movía con una torpeza acentuada por la incomodidad de tener una extraña en su santuario solitario. Sus intentos de ofrecerle agua o una manta eran gestos mecánicos, despojados de calidez, como si estuviera lidiando con un animal herido al que no sabía si curar o espantar. Las barreras, físicas e invisibles, se alzaban imponentes. Las primeras horas de convivencia forzada revelaron un abismo de costumbres. Mientras John se despertaba con el primer atisbo de sol, con la precisión de un reloj interno que regía su mundo, ella permanecía inmóvil, observando el lento amanecer como un ritual silencioso, su conexión con la tierra más profunda que cualquier alarma. La forma en que bebía, la manera en que se movía, incluso su quietud, eran contrastes nítidos con la brusquedad práctica de John. Era como si él fuera un engranaje y ella, el propio viento que lo hacía girar. Existencias paralelas que ahora chocaban en el estrecho espacio de su rancho. ¿Podría el pragmatismo del colono entender la sabiduría silenciosa de la tierra? Para John, ella era una interrupción en el orden cuidadosamente construido de su vida, una presencia extraña que cuestionaba cada hábito, cada rutina. En su mente, las cercas de su propiedad no solo delimitaban su tierra,
sino también su identidad, una separación clara entre su mundo de trabajo duro y el otro mundo, el de los apaches, que él había aprendido a ver con una mezcla de respeto distante y desconfianza heredada. Siempre problemas, pensaba, una frase que resonaba de historias escuchadas en la infancia, de advertencias sobre incursiones y acuerdos rotos. Era un prejuicio silencioso, tan arraigado como las rocas de su desierto, un muro invisible que ahora se erguía entre ambos, más denso que cualquier silencio. La mujer, por su parte, observaba a John con una mirada que trascendía la simple curiosidad. Su pueblo, el Apache, había aprendido a leer el desierto y a sus habitantes, no solo por lo que mostraban, sino por lo que ocultaban. En John veía la rigidez del hombre blanco que intentaba domar la tierra, una lucha constante contra una fuerza que nunca se doblegaría del todo. Sus manos, aunque fuertes y callosas, eran las de un extraño, y su rostro, marcado por la soledad, revelaba una pena que ella reconocía, una herida diferente a la suya, pero profunda al fin y al cabo. Ella sabía de la deuda de sangre que los unía, un hilo invisible, pero de acero, que se extendía a través de las generaciones y que ahora, por primera vez, se anudaba en una conexión extraña. Un día, mientras John luchaba con una vieja bomba de agua que se negaba a ceder, la mujer se acercó, sus movimientos fluidos y silenciosos. Sin mediar palabra, sus dedos se posaron en una pieza oxidada que John había pasado por alto, una conexión que vibraba apenas. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero su precisión revelaba un conocimiento instintivo de los mecanismos, una habilidad nacida de la observación atenta y la necesidad de sobrevivir. John, sorprendido, la miró, y por primera vez vio algo más allá de la extraña, un atisbo de una inteligencia práctica que resonaba con la suya, aunque por caminos distintos. La ayuda inesperada le pinchó el orgullo, una punzada familiar que John intentó ignorar. Por un instante, la imagen de su padre, cabizbajo y derrotado, volvió a él. Un recuerdo fugaz de la última vez que había dependido de alguien, de la pérdida que había seguido. Había construido sus propias cercas alrededor de su corazón, no solo contra el mundo, sino contra la vulnerabilidad de la conexión, una muralla invisible tan infranqueable como las de alambre de espino de su rancho. Ese recuerdo, una vieja herida, explicaba su aversión a la ayuda, a cualquier lazo que pudiera ser roto. ¿Cómo reparar una pieza si no se reconocía la falla que había en uno mismo? Sin embargo, ese mismo día, John, con una renuencia que le era característica, dejó un tazón de frijoles calientes cerca de donde ella descansaba. No había palabras, solo la acción. Un intercambio silencioso de necesidades básicas, un reconocimiento tácito de una tregua. Ella asintió apenas, con una mirada que John no pudo descifrar del todo, pero que contenía un atisbo de algo que no era gratitud, sino entendimiento. Era el primer ladrillo retirado de esa pared invisible, el inicio de una construcción diferente, forjada en la necesidad más primitiva y en el respeto por la supervivencia ajena. A pesar de la incomodidad y las barreras inquebrantables, la quietud entre ellos comenzaba a cargarse de una curiosidad mutua. Cada mirada furtiva, cada gesto observado, era una pregunta silenciosa, un intento de descifrar al otro. Las cercas aún estaban allí, fuertes y simbólicas, pero ¿podrían los hilos invisibles de una deuda ancestral, ahora entrelazados con la necesidad presente, tejer un puente a través de esas divisiones, o solo las harían más altas y más difíciles de cruzar? El acto de sacar agua del pozo, un ritual diario para John, se había convertido en un espacio compartido. Ella observaba
no con pasiva curiosidad, sino con una sabiduría ancestral que parecía leer la sedienta tierra misma. Una tarde, bajo el palimpsesto del cielo, donde las nubes corrían como sueños olvidados, John forcejeaba con la manivela oxidada. El pozo, una arteria de vida en aquella tierra árida, parecía resistirse, tal como sus corazones se habían resistido a encontrar un ritmo común. Gruñó, los músculos tensos, su frustración una cosa palpable en el aire bochornoso. Era una pequeña batalla, pero en el silencio se sentía inmensa. Un microcosmos de su lucha más grande contra la desolación que los rodeaba. Entonces, una sombra cayó sobre su brazo extendido, no de una nube, sino de su presencia. Sin una palabra, ella se acercó, sus dedos, delgados y fuertes, rozando su mano curtida mientras tomaba la manivela. El toque, breve y eléctrico, fue una sacudida, no solo de contacto físico, sino de algo más profundo, un reconocimiento. Era la primera vez que se habían tocado verdaderamente, fuera de la necesidad. Su agarre era firme, su mirada encontrándose con la de él con una intensidad que lo desarmó más que cualquier palabra hablada. Por un instante, el mundo se estrechó al esfuerzo compartido, el crujido del mecanismo y la calidez inesperada que se extendía por su piel. Juntos, sus manos sobre el frío metal, giraron la manivela. La resistencia disminuyó, y pronto, el gorgoteo rítmico del agua que subía de las profundidades llenó el aire, una melodía de triunfo en la vasta quietud. El agua, clara y fresca, se derramó en el cubo, reflejando sus rostros, lado a lado, por primera vez verdaderamente conectados por una victoria compartida y simple. John la miró de verdad, más allá de la mujer apache, más allá de la extraña herida. A la persona, la fuerza, la inesperada asociación. El pozo, símbolo de sus luchas individuales, se había convertido en un conducto para su incipiente y frágil entendimiento. Él le ofreció el primer trago, la taza de hojalata fresca contra sus labios. Mientras bebía, sus ojos, normalmente reservados, se suavizaron. Cuando bajó la taza, habló, su voz un murmullo bajo, como el viento del desierto llevando secretos. Naaye, dijo, su mirada firme. Mi nombre es Naaye, la que se atreve. Las palabras, suavemente pronunciadas, resonaron en la inmensidad. Era más que un nombre, era una revelación, un regalo de confianza. John sintió el peso de ello, el privilegio de ser admitido en este espacio sagrado y personal. Instintivamente, ofreció su propio nombre a cambio, una reciprocidad de vulnerabilidad. Naaye. El nombre se instaló en él, reemplazando el genérico La Mujer Apache. Y con ello, un cambio. Los muros que había construido, ladrillo a ladrillo, contra el mundo, contra la conexión, se sentían menos formidables, menos necesarios. Vio el agua en el cubo, brillando bajo el sol, y ya no era solo agua de su pozo. Era algo vivo, un arroyo abriéndose paso por tierra seca, tallando un nuevo camino, irrigando un paisaje que él creía estéril. La idea de una conexión fluida, antes impensable, ahora parecía no solo posible, sino inevitable. Como el río encuentra su camino hacia el mar. Más tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego, Naaye comenzó a compartir más, no en un diluvio de palabras, sino en fragmentos, historias tejidas en el telar de su gente. Habló de la deuda de sangre no como una carga, sino como un equilibrio que necesitaba ser restaurado, una promesa rota a la tierra misma. John escuchó, verdaderamente escuchó, comprendiendo que su presencia no era una intrusión, sino una reivindicación, una demanda justa de armonía. Vio las acciones pasadas de sus ancestros a través de los ojos de ella, un complejo tapiz de supervivencia e injusticia, de elecciones que resonaban a través de las generaciones. El peso de su herencia se sintió más pesado.
pero extrañamente más claro. La fría noche del desierto los envolvió, las estrellas comenzando a salpicar el cielo de terciopelo. Él encendió una pequeña hoguera. El crujido de la leña de mezquite, un contrapunto a su tranquila comunión. Mientras las llamas danzaban, proyectando sombras largas y cambiantes, Naayé tembló ligeramente, su herida aún un dolor persistente. Sin pensarlo, John se acercó, su mano cubriendo suavemente la de ella. No un gesto romántico, sino una ofrenda de calor humano, de silenciosa tranquilidad. Sus dedos, sorprendentemente delicados pero resistentes, se entrelazaron con los suyos, un acto de aceptación simple y profundo que trascendía las palabras. En esa calidez compartida, bajo la inmensa e indiferente mirada del cosmos, las últimas barreras se desmoronaron. El aire se hizo denso con emociones tácitas, con el reconocimiento de una conexión demasiado fuerte para negar, demasiado vital para ignorar. Él se inclinó, su mirada buscando la de ella, haciendo una pregunta que no podía articular. Sus ojos, oscuros y antiguos, no mostraban miedo, solo una intensidad reflejada. Lentamente, irresistiblemente, sus labios se encontraron, una exploración tentativa que rápidamente se profundizó, una fusión de dos mundos, dos almas, reconociendo una verdad que había estado escondida a plena vista. Fue un beso nacido de la necesidad, de la vulnerabilidad compartida, de una esperanza desesperada y silenciosa. El beso fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La tierra, testigo silenciosa, bebió de esa nueva conexión, y el arroyo, que hasta entonces había sido un mero hilo de agua, comenzó a crecer, a fluir con una nueva fuerza, presagiando una unión que ya no podría ser contenida, solo nutrida. En aquel instante, bajo el vasto e indiferente cielo estrellado, no había más deudas de sangre, solo la posibilidad de una vida compartida, regada por el respeto mutuo y la profunda comprensión que había brotado de la aridez. La calma, efímera como la brisa del desierto antes de la tempestad, se disipó con el rugido de vehículos que se acercaban, levantando una columna de polvo rojizo que se erguía contra el cielo. No eran las nubes anunciando la lluvia tan deseada, sino la tormenta humana, cargada de prejuicios y leyes escritas por manos ajenas a la tierra. John y Naayé, sentados en el porche, vieron cómo dos carretas polvorientas y varios hombres a caballo emergían de la distancia, sus figuras recortadas contra el sol poniente, que parecía advertir del drama que se avecinaba. Los vecinos, algunos con rostros endurecidos por el sol y la desconfianza, otros con la autoridad de la ley en sus insignias deslustradas, irrumpieron en la tranquila hacienda de John, llevando consigo el peso de una sociedad que no entendía ni aceptaba lo que veía. La presencia de Naayé, una mujer apache, junto a un ranchero blanco, era una afrenta, una anomalía en su orden. El líder del grupo, un hombre corpulento de mirada gélida y voz ronca, bajó de su caballo con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «¡John!», espetó, su voz rasgando el aire ya tenso. «Hemos oído cosas. Rumores. Una india en tu rancho». «Sabes que eso no se puede permitir. La ley es la ley, y las fronteras son las fronteras». Sus palabras eran dagas envenenadas, no solo dirigidas a John, sino a la esencia misma de lo que él y Naayé habían comenzado a construir. Los otros hombres asintieron, sus ojos fijos en Naayé, que permanecía erguida y silenciosa, una roca en medio de la marea, su dignidad inquebrantable a pesar de las miradas de desdén. John sintió el calor de la ira subir por su cuello, una vieja familiar sensación que amenazaba con estallar. Pero la mano de Naayé, sutilmente posada en su brazo,
fue un ancla, recordándole la fuerza que no radicaba en la violencia, sino en la calma. Nayé, con la cabeza alta, observó a los hombres con una intensidad que les hizo dudar. Sus ojos, antiguos y sabios como las montañas, parecían ver a través de sus uniformes y sus prejuicios, directamente a la raíz de su miedo. No dijo una palabra, pero su postura, la quietud de su ser, hablaba de una verdad más profunda que cualquier acta o decreto. Era la voz de una tierra, de una historia, de un pueblo que no pedía permiso para existir, sino que afirmaba su presencia con una majestad inherente. En ese momento, Jon vio el reflejo del desierto en ella, implacable, hermoso y lleno de una fuerza que no se doblegaba ante ninguna autoridad impuesta. La tormenta había llegado, sí, pero no para destruir, sino para revelar qué cimientos eran verdaderamente fuertes. Jon, inspirando hondo, se adelantó un paso, interponiéndose ligeramente entre Nayé y el grupo, no como un escudo, sino como un compañero. ¿Esta mujer?, comenzó, su voz sorprendentemente serena, cortando el aire con una autoridad tranquila que los hombres no esperaban. Se llama Naayé, y no se irá de aquí. La declaración, simple y rotunda, era una línea trazada en la arena, un punto de no retorno. Los ojos del líder se entrecerraron, una amenaza implícita en su gesto, pero Jon no parpadeó. Era la afirmación de un vínculo que había crecido más allá de las expectativas, más allá de la deuda, transformándose en algo inalienable, tan fundamental como el aire que respiraban. Él no solo la estaba defendiendo su futuro, su elección, su propia humanidad. Un silencio pesado cayó sobre la hacienda, roto solo por el susurro del viento que movía las hojas secas de un mezquite solitario. Era la pausa dramática que sigue a una declaración irrevocable, el momento en que el eco de las palabras se asienta y la realidad de una decisión se cierne sobre todos. Para Jon, era como el ojo de la tormenta, un instante de quietud absoluta donde la magnitud de su elección se revelaba con claridad cristalina. Había cruzado una frontera, no solo física, sino del alma, rompiendo con el aislamiento y los prejuicios heredados. Era una declaración de guerra contra la estrechez de miras, un juramento silencioso a la conexión que había forjado en la aridez de su existencia. Los hombres, antes ruidosos y seguros, se quedaron inmóviles, como si esperaran que el desierto mismo reaccionara a tal audacia. Entonces, Naayé, con un movimiento que era casi una danza, se adelantó, su mirada fija en el líder. Extendió una mano abierta, no en señal de súplica, sino de revelación. «La deuda», susurró, su voz baja pero resonante. «No se paga con exilio, sino con respeto. Mi pueblo sabe la historia de esta tierra, de vuestros pactos rotos. Pero también sabemos que un hombre puede cambiar el curso de un río si su corazón es fuerte». Sus palabras no eran una amenaza, sino una lección, una invitación a la sabiduría de una ley más antigua que las suyas. Era la inteligencia y la integridad moral, manifestadas en una mujer que no se doblegaba, que ofrecía un camino diferente, un puente a través del abismo. Los hombres, desarmados por la inusual respuesta y la quietud implacable de la pareja, intercambiaron miradas inciertas. La violencia que esperaban no llegó, solo una verdad ineludible, tejida con la dignidad de Nayé y la firmeza de Jon. El líder, con un gruñido de frustración, no encontró palabras para rebatir lo que se había dicho. Uno a uno, los jinetes y las carretas se dieron la vuelta, el polvo levantado por su retirada simbolizando la disipación de la primera ráfaga de la tormenta. Habían resistido, no con fuerza bruta, sino con la inquebrantable convicción de su unión. La tormenta se había acercado, había amenazado con arrancar sus raíces, pero solo había servido para anclarlos más profundamente,
para regar la promesa de su futuro compartido, dejando a su paso no destrucción, sino la posibilidad de una nueva cosecha. El rancho de John, antes un eco de su soledad, respiraba ahora un nuevo aire. La presencia de Naaye había transformado no solo el espacio, sino el ritmo de la vida. Las manos de John, que antes solo construían barreras y domaban la tierra con fuerza bruta, ahora se encontraban a menudo con las de ella, no en un gesto de debilidad, sino de compañerismo, de una sabiduría compartida que guiaba cada siembra, cada reparación. Juntos, observaban el horizonte al amanecer, ya no como dos almas aisladas, sino como dos pilares de un mismo hogar, donde el respeto mutuo comenzaba a tejer los hilos de un futuro incierto, pero lleno de promesas silenciosas. Las viejas cercas de alambre, testigos de un pasado de división, parecían ahora contornos de un santuario, no de exclusión. Las tradiciones de Naaye, antes susurradas entre las sombras de su pueblo, encontraban ahora un eco en la rutina diaria del rancho. Las plantas del desierto, que John antes veía solo como maleza o forraje, eran ahora medicinas y sustento, reveladas a través de los ojos de ella. Los ciclos de la luna dictaban no solo la siembra, sino también las historias compartidas bajo su luz plateada. La hacienda había dejado de ser un monumento a la obstinación de un solo hombre para convertirse en un crisol de culturas, un lugar donde el antiguo conocimiento de la tierra y la persistencia del colono se unían, forjando un modo de vida más rico y resiliente. Era un mosaico de entendimiento, no una imposición. Pero la frontera no era un lugar de paz garantizada. El eco de los prejuicios, aunque silenciado por el valor de John, aún resonaba en las miradas de los pueblos cercanos, en las leyes no escritas que intentaban mantener sus mundos separados. Naaye lo sabía, y John lo había aprendido. El camino hacia la coexistencia pacífica era un esfuerzo diario, una elección consciente de tender puentes sobre abismos arraigados. Su amor no era un cuento de hadas, era una fortaleza construida con paciencia, un pacto forjado en la adversidad, donde cada día era una oportunidad para demostrar que el verdadero poder residía en la unidad frente a la división, en la comprensión mutua. Las manos de John y Naaye, antes símbolo de sus mundos opuestos, unas aferradas al metal y la madera, otras a la tierra y a las raíces, ahora se unían en la labor, en la caricia, en el consuelo silencioso que solo dos almas entrelazadas podían ofrecer. La deuda de sangre, aquella sombra que había pesado sobre la hacienda, no había desaparecido. En su lugar se había transformado en un lazo inquebrantable, una responsabilidad compartida de honrar el pasado, construyendo un presente y un futuro donde la justicia y el respeto fueran los cimientos. Aquellas manos, antes marcadas por el trabajo y la soledad, eran ahora la promesa de una herencia nueva, tejida con hilos de dos culturas. El rancho, que una vez fue el refugio solitario de John, se abría ahora al futuro, no sin sus cicatrices, pero con la vitalidad de una tierra que ha sido regada y cultivada con amor y respeto. Los murmullos de los vientos, que antes le hablaban solo de su soledad, ahora le traían las historias de Naaye, las canciones de su pueblo, la promesa de una descendencia que llevaría en sus venas la fuerza de dos mundos. Era un amanecer diferente, donde la luz no solo anunciaba un nuevo día de trabajo, sino la posibilidad de una nueva historia, una que ya no estaría marcada por la deuda, sino por la unión. La tierra guardaba todo eso también, y ahora una nueva promesa, porque al final, más allá de la arena y el sol abrasador, más allá de los pactos y las heridas, la ley más antigua que gobernaba el desierto era la de la conexión, más fuerte que la sangre derramada, más duradera que cualquier barrera. Había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras, sino con un futuro compartido, un futuro donde las manos se entrelazaban no por obligación, sino por elección,
forjando un legado que el desierto, testigo silente, acunaría entre sus montañas y cañones. ¿Será este el inicio de una nueva leyenda en la frontera? Comparte tu visión en los comentarios, suscríbete para no perderte más historias y regresa para descubrir los cuentos que el viento sigue susurrando.